Hola, hoy vamos a estar hablando de la Revolución Cubana. Entonces, recuerdo, esto hace parte del curso de Historia de América Latina de la Universidad de Antioquia, del Departamento de Historia. Yo soy profesora de Historia de este departamento y bueno, aquí va. Bueno, entonces voy a estar hablando de la Revolución Cubana. Quiero hacer otro video además de este para hablar como de la ideología y del pensamiento, que pues como la parte de las ideas de la Revolución Cubana. Entonces creo que sí, pueden esperar un video más. Hoy voy a hablar entonces de la Revolución, me voy a devolver un poquito, voy a hablar de la independencia cubana, es decir, voy a empezar a finales del siglo XIX. Voy a hablar un poquito sobre José Martí, muy por encimita la verdad. Merecería algo más amplio, pero el tema objetivo es la Revolución Cubana. Voy a hablar de Estados Unidos en la isla, sobre todo lo que tiene que ver con la enmienda Platt, esa permanencia de Estados Unidos hasta 1959 allí. Voy a hablar de, obviamente hay que hablar un poco de Fulgencio Batista y de Fidel Castro como protagonistas de la revolución nacionalista en Cuba. Voy a hablar de la revolución, ¿cierto? Cómo sucede esta revolución nacionalista y luego cómo inicia ese ensayo socialista en la isla. Bueno, este es un trabajo de contextualización, no hay tanta explicación. Por favor, vean previamente el video sobre la Guerra Fría, que va a servir también como ilustración para entender en qué contexto internacional, tanto latinoamericano como europeo, se está dando esta revolución. Bien, entonces, devolvámonos un poquito más. Cuba es uno de los primeros lugares donde llegan los españoles en el año de 1492. Se va a convertir en el centro de las expediciones al Nuevo Mundo. Desde Cuba parten, por ejemplo, la conquista que va a México, con todos esos conquistadores, entre ellos el señor Hernán Cortés. Los nativos en la isla van a morir rápidamente. Eso va a explicar por qué desde tan pronto la isla va a tener mano de obra esclava proveniente de África. Entonces no tienen una población indígena tan fuerte como lo va a tener el caso de México y del Perú, y van a ser rápidamente desaparecidos por enfermedades y por la espada. La isla va a crecer económicamente a partir básicamente de las reformas borbónicas de Carlos III en el siglo XVIII, no me detengo ahí. Van a dedicarse básicamente a lo que tiene que ver con el café, tabaco, caña de azúcar. Todavía sigue siendo uno de los productos abanderados de la isla, y fue una de las colonias más largas que tuvo España al lado de Puerto Rico, que duraron hasta finales del siglo XIX en manos del Imperio Español. En 1800, ya brinco al siglo XIX. En 1868 empieza la Guerra de los 10 años, va a durar hasta el año 78, donde los cubanos van a buscar la independencia, pero van a fracasar porque no lograron unir a este proyecto, no lograron unir a la élite. Bien, la única, entonces, como les digo, solo tienen España solo tiene dos colonias en este momento, que son Cuba y Puerto Rico, y entonces digamos que es como lo poco que les queda, entonces lo van a proteger bastante. No obstante, en el siglo XIX Cuba se va convirtiendo cada vez más importante. Recuerden que Cuba está muy cerca de la Florida, es decir, es cerca de Estados Unidos, y son grandes productores de azúcar que exportan esto a los Estados Unidos. Entonces allí hay fuerte inversión ya de estadounidenses en la isla, ¿cierto? Entonces ya hay una mirada bien importante sobre Cuba. También hay que entender, Cuba estratégicamente está muy bien ubicado geográficamente, lo cual es muy estratégico, entonces, para llegar a México, pero también para llegar a Estados Unidos. Bien, entonces digamos que hay cierto bueno, entonces tenemos que solo quedan estas dos colonias. Las independencias del mundo de América Latina empiezan a principios del siglo XIX. Por lo tanto, miren, estoy hablando de finales del siglo 1868, hay cada vez más ansias de tener esa libertad que había tenido el resto del mundo americano. Entonces,
ellos desde antes están intentando pues como la independencia, pero realmente a partir de 1868 ya hay unos movimientos lo suficientemente fuertes, unos movimientos nacionalistas lo suficientemente fuertes como para empezar a gestar esto. En el año 1868, en esa guerra de los 10 años, aparece una persona bien importante para la historia cubana y yo creo que para la historia de América Latina, y es el señor José Martí. José Martí, pues además de que era un intelectual, era un poeta, periodista cubano, que además tuvo la oportunidad de viajar como sucedía con algunos hombres de letras del siglo XIX, entonces tuvo la oportunidad de estar en España, tuvo la oportunidad también de estar en Estados Unidos, y bueno, para él esto va a significar bastante en su carrera, su vida como intelectual. Allí en España, por ejemplo, estudia filosofía y letras. Él es un gran poeta, yo les recomiendo que lo lean, hace parte de lo que llaman los poetas del modernismo, de los primeros modernistas que hay, porque este señor muere pues joven y muere antes pues, de que llegue como lo que se conoce el modernismo, que es a partir de 1894, 1896. Él es previo a eso, entonces algunos lo llaman premodernista. Bueno, en todo caso es un poeta que tiene una obra bien bonita, una poética bien bonita, pero que también tiene muchos artículos periodísticos. Este señor no era solo un intelectual cubano, era un intelectual latinoamericano. Publicó en periódicos de Estados Unidos hasta Argentina, es decir, en todo el continente lo publicaron, incluido en Colombia. Era reconocido como un gran intelectual en su mismo momento de existencia, no es posterior, es durante su momento reconocido como un gran intelectual. Como les dije, estudió en España filosofía y letras, también viaja a Estados Unidos, conoce a Estados Unidos, conoce la grandeza de Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar, es un país gigante, sumamente gigante. Además pues es un país en proceso en este momento de industrialización bien importante, y allí entonces Martí, al interior del gran gigante que es Estados Unidos, en el que se está convirtiendo, Martí se da cuenta, pues ya se había dado cuenta, uno no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, pero ya Martí, digamos que lo asume desde adentro. Él va conociendo ese país maravilloso del capitalismo, pero también se da cuenta de lo agresivo que puede ser el capitalismo norteamericano, porque ve que es un capitalismo imperialista, con un imperialismo muy diferente al que vivía al imperialismo europeo, que es un imperialismo que llega con ejército, que llega políticamente, ¿cierto?, económica y socialmente, hace una transformación de los lugares a los que va. Ve en Estados Unidos un imperialismo, una nueva forma de imperialismo que a través de la economía y de la cultura empieza a permear los países a los que va llegando. Entonces Martí ve en este país del norte pues como un potente enemigo para América Latina, y pues obviamente para Cuba. Recordemos que en 1823 el presidente norteamericano Monroe crea lo que se llama la doctrina Monroe, muy conocida por todos, ojalá fuera conocida por todos, pues por una gran mayoría, que es América para los americanos, y desde ese momento pues Estados Unidos empieza con una política de expansión, no solo en el territorio americano. Recuerden que en el siglo XIX se da la expansión, las 13 colonias que van en el Atlántico, es decir, en la zona este, y empieza la expansión que la hemos visto muy bien ilustrado en películas y series norteamericanas hacia el oeste, la conquista pues llegar al oeste para el oro y una cantidad de recursos naturales, pues además porque la población del este ha crecido y necesita, ¿cierto?, está buscando como nuevos lugares para vivir y para prosperar económicamente, se van expandiendo. Entonces inicial esa América para los americanos es una expansión que se hace dentro del mismo territorio norteamericano, que se hace al oeste. Con esto recuerden, cuando hablamos de Revolución Mexicana, hay una parte que ellos toman de lo que era México. México era un país sumamente gigante y ellos arrasan, compran y pues también por medio de la guerra ganan una buena parte, casi que la mitad de lo que es México, ¿cierto? Entonces ellos van conquistando toda esa parte. Pero para finales del siglo XIX, ¿cierto?, y ya tienen casi que todo el territorio del norte de Estados Unidos ocupado, y empieza también un proceso de expansión de los mercados, más en proceso de industrialización de esos mercados hacia el sur de América, ¿cierto?, hacia todo lo que es Centroamérica y bueno, hasta abajo, hasta el sur, hasta el cono sur.
Bien, entonces tenemos esta expansión, América para los americanos, y Martí, como muchos intelectuales previamente habían visto, y hombres estadistas bien importantes como Simón Bolívar, se dan cuenta de que esa potencia es una potencia en expansión, ¿cierto? Que no es una potencia que se vaya a limitar, bueno, es que yo no creo que ninguna potencia se limite sencillamente a su territorio. Ser potencia significa dominar, significa es una forma de imperialismo, ¿cierto? Eso es una potencia. Uno nunca es una potencia hacia adentro, uno siempre es una potencia hacia afuera, y eso significa aniquilar, someter al otro. Bueno, entonces Martí, preocupado como muchos intelectuales de ese momento, sino que Martí es muy significativo, es muy importante, muy conocido, tiene pues como esta idea, esta visión de lo que va a suceder. Afortunadamente se murió joven y no vio lo que vino después. Listo. Se dedica entonces a partir de las letras, es un intelectual comprometido, es un intelectual que se dedica a escribir y escribe advirtiendo y también señalando lo que puede suceder en el caso de que se permita que Estados Unidos llegue hacia allá. También su pluma es empleada para hablar y decir pues como lo anacrónico que es el dominio del imperio español, o bueno, de España aún en territorio americano. Bueno, recuerden también con la doctrina Monroe de 1823, hay una advertencia en esa doctrina Monroe: América para los americanos, ¿cierto? Y entonces Estados Unidos ha estado ahí, ¿cierto? Llegando a la isla. España respeta relativamente la injerencia de los estadounidenses en la isla, pero recuerden, América para los americanos, y no tiene por qué haber ningún tipo de gobierno externo a América dominando América, ¿cierto? Entonces también están ahí como esperando la oportunidad para sacar a toda la Europa de América. ¿Listo? Entonces Martí, pues continúo con Martí. Martí empieza también, ¿cierto? Como decirlo, anacrónico, que es esta presencia de España en el territorio americano. Él va a la guerra de los 10 años, muy joven, tiene 15 años, es un hombre sumamente brillante. A los 15 años va a la guerra. Esta guerra no prospera, es una guerra de 10 años que finalmente, como les decía, por falta de apoyo de las élites, que están bastante relacionadas, todavía esas élites todavía son españolas, entonces es bien complicado pues como que estén a favor de finalizar las relaciones con España, entonces no prospera. Bien, en 1895 inicia una nueva guerra. En esta guerra tristemente se van a cerrar los ojos de Martí. Hay un poema que escribe Martí. Martí hablaba de la libertad del hombre y de la libertad de los pueblos. Escribe un poema bastante hermoso sobre la patria, lo voy a leer. Dice: el amor, madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quienes la oprimen, es el récord eterno a quien la ataca, y tal amor despierta en nuestro pecho el mundo de recuerdos que nos llama a la vida otra vez, cuando la sangre herida brota con angustia al alma. En ese mismo poema, porque realmente es bien larguito, dice: quien su patria defender ansía, ni en la sangre ni en obstáculos repara, del tirano desprecia la soberbia, en su pecho se estrella la amenaza, y el cielo bastará su deseo, al mismo cielo con valor llegará. Ese es uno entonces de los poetas, tiene muchos. Guantanamera es una de sus poemas convertidos al son cubano, y pues que de pronto muchos, seguramente todos los de este lado del mundo lo hemos escuchado, pero de pronto algunos no saben que es un poema de Martí. Bien, los Estados Unidos, entonces ya salgo de Martí, los recomiendo mucho que lo lean. Los Estados Unidos quisieron comprarle la isla a España, entonces el proceso de compra de territorio, quieren comprarle la isla a España, pero España se niega, pues las élites estaban de acuerdo como que vendieran esto a Estados Unidos. Estados Unidos está prosperando mucho, no obstante España niega esto. Estos nacionalistas, entre los cuales está Martí, entonces se exilian y preparan una nueva guerra en 1895. Allí es donde se va Martí para Estados Unidos, y esa guerra es la guerra pues que digamos va a tener frutos. Los nacionalistas
en los cuales estaba Martí, acudieron a la táctica entonces en esta guerra del 95 de quemar las tierras. Fue una guerra que duró 3 años y Estados Unidos ya en el año de 1898 va a tomar partido porque les queman, yo no sé, Estados Unidos tiene una recurrencia que les quemen barcos y entran a la guerra. Cuando les queman un barquito que estaba pues ahí cerca de Cuba, le declaran la guerra a España. Bien, pues España ya no tiene el poder de la España de la que hablamos a principios del siglo XIX, ni siquiera la que tenía durante el siglo XVIII con los Borbones. Entonces esa España no tiene cómo pelear con Estados Unidos. Tiene 7 meses de guerra, ¿cierto? Una guerra que obviamente Estados Unidos va a estar ganando. Y en esta guerra entonces se va a hacer un tratado, eso se llama la guerra españo-estadounidense. Hacen un tratado, España dice listo, reconozco la independencia, Cuba queda independiente y entonces se declara la independencia de Cuba en 1898. Pero esta vez la isla va a ser nuevamente ocupada por Estados Unidos. ¿Qué hacen los Estados Unidos entonces cuando ya logra la independencia de Cuba? Dice listo, acaban con el ejército rebelde, el ejército de los nacionalistas. Ya Martí está muerto, o sea, uno de los grandes líderes y de grandes ideólogos de Cuba, de toda la historia de Cuba, ha muerto. Entonces lo que hacen los Estados Unidos es muy interesante porque lo que hacen es sacar pues obviamente ese ejército nacionalista de rebeldes, pero van a empezar un proceso del imperialismo norteamericano, que es la creación de escuelas, van a crear hospitales, van a hacer alcantarillado, la luz eléctrica, el teléfono, la radio, empresas, bien, y todo esto empieza a mantener a los cubanos muy contentos, ¿cierto? Porque usted está viendo que su país está progresando y se está desarrollando y usted está teniendo pues como los elementos de la modernización, entonces esto va a tener a los cubanos muy encantados y a la órbita de los Estados Unidos. Estados Unidos entonces los alienta a crear, después de la independencia, una constitución, una asamblea constituyente, crean la constitución cubana de 1901 y también además de eso los va a forzar a crear una enmienda en la constitución que se llama la enmienda Platt. Esta enmienda le otorgaba el derecho a supervisar a Estados Unidos, a supervisar la economía y a intervenir en la política interna cubana. La enmienda fue vigente hasta el año de 1934, ya lo mencioné en el video de la Guerra Fría, cuando Cuba se convirtió entonces en un protectorado. Bien, ¿qué es la enmienda Platt? Se las voy a leer, listo, para que tengamos ahí la fuente directa, para que no digan que yo digo. Que en cumplimiento de la declaración contenida en la resolución conjunta aprobada el 20 de abril de 1898, estimulaba para el conocimiento de la independencia del pueblo cubano, exigiendo que el gobierno de España renuncie a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire las fuerzas terrestres y marítimas de Cuba y de las aguas de Cuba, y ordenando al presidente de los Estados Unidos que haga uso de las fuerzas de tierra y mar de los Estados Unidos para llevar a efecto estas resoluciones. El presidente, por la presente, quedó autorizado para dejar al gobierno y control de la isla a su pueblo, tan pronto como se haya establecido en la isla un gobierno bajo una constitución en la cual, como parte de la misma o en una ordenanza agregada a ella, se definan las futuras relaciones entre Cuba y los Estados Unidos sustancialmente como sigue. Primero, que el gobierno de Cuba nunca celebrará en ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, ni en manera alguna autorice o permita ningún poder o poderes extranjeros obtener por colonización o para propósitos militares o navales o de otra manera asiento en o control sobre ninguna porción de dicha isla. Segundo, que dicho gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el pago de cuyos intereses y amortización definitiva, después de cubiertos los gastos del gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios. Tercero, que el gobierno de Cuba, consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho a intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas en el gobierno de Cuba. Cuarto, que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar sean tenidos por válidos.
ratificados y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos sean mantenidos y protegidos. Quinto, que el gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento de la población de la isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades epidémicas e infecciones, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo mismo que el comercio y el pueblo de los puertos del sur de los Estados Unidos. Sexto, que la isla de Pino será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para su futuro arreglo por tratado de propiedad de la misma. Séptimo, que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Octavo, que para mayor seguridad en el futuro, el gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un tratado permanente con los Estados Unidos. Creo que no hay mucho que decir, ¿cierto? Esta enmienda nos deja claro de que realmente Cuba no posee soberanía, se fusiona más como una especie de protectorado o un territorio, como una especie de colonia de Estados Unidos, ¿cierto? Porque ahí se puede ver también pues como cierta minoría de edad de los cubanos y un paternalismo por parte de los Estados Unidos, que obviamente termina beneficiando grandemente a Estados Unidos porque los recursos naturales de Cuba y el dominio político y económico de Cuba va a estar en manos de los Estados Unidos. Tampoco vamos a decir pues que esto no ayuda, pues, obviamente muchos podrán pensar que esto ayuda de alguna manera al pueblo cubano porque van a tener la modernización, van a tener mejor educación, van a tener una serie de situaciones de la modernidad que pueden llegar a ser muy atractivas para muchos, pero que en el fondo lo único que va a generar es una falta de soberanía y el fin y ir acabando los recursos de la isla, pero también una gran desigualdad entre los estadounidenses y los mismos cubanos. Bien, frente a esto, pues frente a este trabajo a esta unión con los Estados Unidos, hay algunos que van a estar de acuerdo, algunas élites, como les dije previamente a la llegada de esta forma de Estados Unidos, van a estar de acuerdo, ¿cierto? Pero van a estar los nacionalistas siempre van a estar en Cuba, ellos nunca se fueron, y ellos no van a estar de acuerdo con esta situación que pone a los cubanos por debajo de los estadounidenses. Bueno, entonces durante esos primeros años, después de firmada la enmienda Platt, debido a ciertos fraudes y a los descontentos de algunos estadounidenses, de algunos cubanos, perdón, Estados Unidos va a estar interviniendo militarmente constantemente en Cuba. Esto le permitía a los inversionistas estadounidenses afianzar cada vez más poder en la isla. Durante ese periodo que estuvo allí Estados Unidos, se encargaron sobre todo de mejorar la industria agraria en cuanto a la producción de azúcar, y van a convertir a Cuba en un monocultivo. Entonces, un monocultivo de azúcar con algo de tabaco, pero dedicado básicamente al azúcar. La propiedad se sentó entonces en manos estadounidenses. Esta tierra no hacía parte pues de los cubanos, habían cubanos con tierra, pero básicamente la mayor parte eran estadounidenses, y empezaron entonces a crear, digamos, una clase obrera rural, no eran campesinos, porque recuerden que una de las condiciones de ser campesino es tener tierra, y estos campesinos no, son sencillamente una forma nueva de obreros que trabajan en el campo y que lo que van a pedir, digamos, en los movimientos sociales y el movimiento obrero van a hacer mejores condiciones laborales, nunca van a pedir tierra. Esa es la diferencia, ¿cierto? Que un trabajador del campo necesita simplemente que le den ciertas facilidades en cuanto a tiempo, seguridad social, pero no va a pelear porque no tiene tierra. Es difícil que este sujeto siempre va a pelear por esto y no por los recursos naturales de su tierra, listo, pues de su país. Estados Unidos entonces es el que se encarga pues de producir el azúcar en Cuba, pero además es el quien lo compra, o sea, ellos tienen allá su finquita para sacar su propia azúcar.
En estas entonces va a empezar, ¿cierto? Recuerden, los movimientos nacionalistas no se acaban. Aparece entonces Gerardo Machado, que va a ser un presidente durante mucho tiempo. En 1933, tras una huelga, Machado va a huir de La Habana. Y algunos jóvenes van a estar, algunos jóvenes universitarios van a estar en estos movimientos sociales y van a generar entonces que este señor huya, y apoyados también de un militar, Fulgencio Batista. Los estudiantes, en la cabeza de estos estudiantes está el señor Ramón Grau San Martín. En este momento era estudiante universitario, si mal no estoy, estaba estudiando todavía, y era un líder, era un líder estudiantil de la izquierda socialista. Y entonces van a empezar esta revuelta y se va a declarar una revolución socialista. Batista va a apoyar, y entonces el señor Machado obviamente va a salir del poder, y finalmente lo que va a suceder es que Batista después va a sacar al señor, no me voy a detener mucho en esta historia, la historia es más larga y más compleja. Batista entonces saca del poder a Grau, que era el gran líder estudiantil, y que luego lo vamos a volver a ver aparecer en el 44 como presidente de Cuba. El señor entonces lo saca del poder, y entonces huye hacia México, y allí va a formar entonces un movimiento, un partido, que es el Partido del Autenticismo, y va a ser bien importante previo a la Revolución Cubana. Bueno, como les decía, Grau huye a México y luego vuelve a Cuba. En 1944 va a ser presidente de Cuba, llega con el lema de Cuba para los cubanos. Súper original, ¿no? Durante su gobierno se prohibieron los despidos laborales. Ese es un gobierno del populismo. Lo mencioné en Guerra Fría, ¿cierto? De los que llamamos gobiernos de ese periodo del populismo, tenemos en Cuba al señor Grau San Martín. Se suprimieron impuestos y tasas postales, se crearon nuevas industrias en las áreas de conserva de alimentos, tejido, fábricas de bebidas, artículos de caucho y otras cosas. Se aprobaron leyes de retiro de abogados, procuradores públicos, barberos, jornaleros del Estado, tabacaleros y farmacéuticos, y se estableció la jornada de trabajo de verano y la jornada de 6 horas para los trabajos rudos. Bien, en 1934, ¿cierto? Pues con toda esa revuelta, que me devuelvo otra vez, que hubo cuando bajan a Machado, ¿cierto? Estados Unidos pues acaba con la enmienda Pla, ¿cierto? Y asume a Cuba ya directamente como un protectorado, ¿cierto? Le da cierta libertad, digamos que lo vigila un poco, pero que ya no sigue. Recuerden que en este momento estamos en la política de la buena vecindad, y el presidente en Estados Unidos en este momento es Franklin Delano Roosevelt. Los siguientes 25 años fueron entonces dominados por Batista. Batista era la línea directa con Estados Unidos, y era el aliado del embajador de Estados Unidos, ¿cierto? Siempre está en constante. Quienes se montan a la presidencia con el aval de los Estados Unidos, con el aval del embajador, y obviamente también con el aval del señor Batista. Batista va a ser presidente de los estados de Cuba entre el año 34 y el año 39, cuando se acaba la enmienda Platt. Entonces él va a quedar, pues miren, es un satélite de Estados Unidos, va a quedar allí, ¿cierto? Y luego, perdón, él va a ser presidente en 1940, estoy diciendo mentiras, me enredé. En 1940, Fulgencio Batista va a ser presidente hasta el 44. Después, en el 44, lo va a seguir Grau de San Martín, y finalmente el señor va a volver a la presidencia en el año de 1952 a 1959. Es decir, desde el 34 que sale Machado del poder, él va a estar hasta el 59. No va a ser el presidente, pero va a ser el militar más importante, y va a ser la línea directa con Estados Unidos. Aparece en la escena otro sujeto, el señor Fidel Castro. Fidel Castro entonces es un hijo de inmigrantes españoles. Fidel Castro no hace parte, digamos, que del Estado llano, va a ser parte de un grupo, de una pequeña élite cubana, clase media, pues tampoco así el más rico de los ricos, y va a ser un estudiante, y además va a ser nacionalista, listo. Grau también era un nacionalista. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro ataca el cuartel de la provincia de Moncada en Santiago, lo cual hace que fracase. Fidel y Raúl logran huir, y el gobierno empieza a matar a los sospechosos de este levantamiento. Huyen a México,
primero son capturados y juzgados y se les condena a 15 años de prisión. Batista les da una amnistía y ahí es donde ellos huyen a México. Bien, en 1956 se embarcan entonces en el Granma con Raúl y ya ahí está Ernesto el Che Guevara, provienen desde México y este barco va a encallar, llegando a la isla, pero logran, pues, o sea, el barco encalla, pero logran llegar entonces llegan a tierra y allí son denunciados por campesinos de la zona, lo cual hace que entonces ellos huyan. Estos pocos, son muy pocos realmente. Hay un libro que se llama como Los 12 de Fidel, algo así, no me recuerdo, hace rato lo leí, y son quienes participaron y estuvieron en este barco y bueno, cuentan la historia de la revolución. Huyen a Sierra Maestra. En Sierra Maestra empiezan a organizarse, ¿cierto?, para levantarse en contra de Batista. Se cree que ellos están muertos, se cree que Fidel está muerto, y Fidel, pues obviamente Fidel era bastante mediático, pienso yo, en mi opinión, ahí me perdonarán los que no están de acuerdo, como sabe que lo creen muerto, entonces él le da una entrevista a un periodista norteamericano y ahí entonces se dan cuenta, oh no, Fidel está vivo. Y también con la idea pues de que lo que en la entrevista lo que dice es afectar bastante la idea que existe sobre Fulgencio Batista. La mayoría de los combatientes que están en el Granma inicialmente, estos primeros nacionalistas, son de las clases medias. ¿Listo? No son los campesinos aún, cuentan con uno que otro campesino, pero no. ¿Qué sucede? En el 57 ellos están esperando en Sierra Maestra a que algunos universitarios y dentro de las ciudades cubanas empiecen a haber levantamientos, ¿cierto? Empiecen a haber algún tipo de movilización, pero no pasa nada. En 1900, esta es la historia de una espera para uno, o sea, uno lo va contando así como con años y uno dice, no, 2 años, pero quédese usted años esperando a que algo suceda, 2, 3 años a que algo suceda y ya verá que es diferente. 1958. Entonces ya Fidel dice, no, esto así como que un ataque interno en las ciudades no me está funcionando, entonces empieza la guerra de guerrillas. Ahí cambia la estrategia entonces, y estas guerrillas se vuelven más agresivas. Recuerden que la estrategia de guerrillas son grupos armados que están en la montaña, ¿cierto? Y que luego salen, atacan y vuelven y entran, conocen sumamente bien el territorio, y esto va a ser muy útil porque el ejército normalmente es urbano y aunque se desplace al campo no lo conoce como lo conocen los campesinos. Cuando empieza entonces la guerra de guerrillas, es decir, salir a atacar y luego replegarse, Batista empieza a poner a su ejército a atacar a todo sospechoso y matan a un montón de estudiantes y a un montón de personas, entre ellos algunos campesinos, esto hace como que la gente cada vez se sienta más inconforme y cada vez hay más levantamientos ya dentro de las ciudades, pero también de campesinos que se van uniendo a las guerrillas. Batista manda entonces, como les decía, a matar estudiantes y a clase media en retaliación de lo que está sucediendo. Y las guerrillas empiezan a aumentar, ¿cierto? Cada vez aumentan y aumentan más. Para noviembre de 1958, Batista llama a elecciones, porque la situación en Cuba está bastante complicada. Batista llama a elecciones y resulta que la gente no va a votar. La gente no va a las urnas, y además, viendo la situación como está en Cuba, Estados Unidos le quita entonces el apoyo a Batista porque se está volviendo bastante autoritario, y algo sí hay, es que Estados Unidos cuida mucho su imagen. Entonces dice, no, yo no estoy de acuerdo ya con el gobierno de Batista, le quita el apoyo. Bien, entonces se queda sin apoyo ni adentro ni afuera el señor Batista. Entonces en Nochebuena, ¿qué va a hacer? El señor Fulgencio Batista va a salir para la República Dominicana dejando un nuevo presidente. La Habana había quedado libre para Fidel. Así entonces Fidel entra a La Habana el 1 de enero de 1959, porque desde Nochevieja ha quedado un vacío político. Aquí hay videos, muchos, sobre la entrada de Fidel a La Habana, entonces mírenlos, se los recomiendo también que miren videitos sobre eso. En las diapositivas les dejé, por favor también véanlos. Las clases medias entonces quedan muy inquietas porque recuerden que estamos hablando de una revolución nacionalista. Fidel simplemente quiere bajar a Batista. La clase media queda inquieta porque, bueno, vamos a ver entonces ahora qué va a pasar. Hay una película que hace durante la red, pues ya con el gobierno de Fidel, llama Memorias del Subdesarrollo.
mis estudiantes ya la hemos visto y la hemos comentado, y ahí se ve como ese proceso también como de asombro de las clases medias, a ver qué va a pasar, y luego cuando empieza todo el proceso de transformación a un Estado socialista, empiezan muchos de ellos a salir de Cuba. Bueno, entonces el gobierno empieza como un triunvirato, después de que ya llegan a La Habana. Están entonces Manuel Urrutia, presidente, José Miró Cardona como primer ministro y Fidel Castro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba. Al mes de estar en esto, renuncia Miró y Fidel asume el puesto de Miró, que era el primer ministro, ¿ok? Se juzga a los militares batistas. Esto quiere decir que una vez ellos logran tener el poder del Estado, fusilan alrededor de 550 personas. Esto es una de las cuestiones que a veces históricamente no se les perdona. Fusilan a todos esos militares y fieles a Batista. Yo sé que suena muy horrible, pero en términos históricos, la historia ha demostrado que usted tiene que aniquilar a sus enemigos, porque después sus enemigos se van a vengar. O sea, nadie se queda como, listo, ya ganaste, yo me quedo aquí tranquilo. Así es la historia, yo no la hago, yo solo la escribo y la investigo. Bien, los liberales entonces y los simpatizantes de Estados Unidos empiezan a preocuparse, ¿cierto? Porque cuando dicen, wow, acaba de matar a 550, bueno, hay que ver cómo al parecer es un gobierno no tan democrático, entonces empiezan a preocuparse cada vez más. En abril de ese mismo año viaja inmediatamente a los Estados Unidos, o sea, él llega en enero y en abril ya está viajando a los Estados Unidos porque Cuba no quería acabar las relaciones con los Estados Unidos, él quiere continuar en calma la relación y les propone entonces que hagan una reforma agraria. O sea, el problema de Cuba es que la tierra no hay distribución de la tierra, los campesinos no tienen tierra, entonces va y les dice, no, venga, hagamos una reforma agraria. Recuerden que la reforma agraria es un tema sumamente citado y necesario en América Latina desde la Revolución Mexicana, pero especialmente a partir de 1934 con la que sucede en México con Lázaro Cárdenas. Bien, viaja, entonces habla con los estadounidenses, luego llega a la isla y empieza la ley, su ley de reforma agraria del 17 de mayo de 1959. Además crea el INRA y su dirección se la da a un comunista, a un miembro del Partido Comunista. Empieza a expropiar tierras y se las da a pequeños propietarios y a cooperativas, y no le permite a los extranjeros, básicamente estadounidenses, tener tierra cubana. O sea, nacionaliza la tierra, es una de las primeras cosas que hace, y la reparte. Cuando digo que expropia tierras es que le quita la tierra. O sea, recuerden que les había dicho, la tierra era casi toda de los estadounidenses que sembraban allí el azúcar, pues caña de azúcar, y luego refinaban, y pues tenían todas estas empresas para refinar el azúcar, y todo eso se los quita. Bien, es decir, que hay una gran pérdida de dinero por parte de los estadounidenses. Los comunistas entonces cada vez van a estar ingresando cada vez más a las instituciones que va creando Fidel y al gobierno de Fidel, y esto quiere decir que los no comunistas liberales van a estar como cada vez alejándose más. Inicialmente tenía el apoyo de estas clases medias y liberales, pero las va a estar perdiendo. Bueno, a finales de 1959 los exiliados cubanos en Estados Unidos hablan con los estadounidenses y buscan acabar con el gobierno de Fidel y el gobierno pues de por medio de incendios y panfletos. En 1960 entonces, ya pasado un año, Fidel había armado 4 tendencias dentro de Cuba. Primero, la nacionalización de la economía, ¿cierto? Sobre todo lo que tiene que ver con lo agrario. Un giro hacia el bloque soviético, cada vez va girando más hacia el lado soviético. Todavía no ha roto las relaciones con Estados Unidos. El establecimiento de un régimen autoritario y el lanzamiento de una política socioeconómica igualitaria. Uno de los choques con Estados Unidos se dio cuando Fidel Castro empezó a comprar el petróleo a la Unión Soviética y le pidió a las refinerías de Estados Unidos en la isla que procesaran el crudo. Es decir, Estados Unidos ya no le compraba, las relaciones nunca fueron buenas desde el 59, entonces Estados Unidos, si bien todavía no había bloqueado la isla, lo que estaba haciendo era como, se estaban dañando las relaciones. Entonces, lo que hizo Fidel es, bueno, listo, si usted no me vende petróleo y si usted no me da el petróleo que yo necesito, pues aquí tengo refinerías, ustedes la hicieron, pero yo ya se las expropié. Entonces empieza a comprarle el crudo a la Unión Soviética para refinarla en las refinerías estadounidenses en la isla. Señores, esto es una bofetada para Estados Unidos.
Además, Estados Unidos entonces dice, listo, si usted va a hacer eso, yo lo que voy a hacer es que no le vuelva a comprar el azúcar. Recuerden que ya son un monocultivo. Esto no jamás entonces a Fidel, y Fidel entonces les va a quitar absolutamente todas las propiedades y todas las empresas de los estadounidenses, entre ellos la eléctrica y la telefónica, a la respuesta a quitarle, expropiarle, además de tierras y empresas, es que Estados Unidos empieza el bloqueo de todo comercio con la isla, no solo el bloqueo estadounidense, sino el bloqueo, también en el 59, por ejemplo, México, que era un gran aliado, pues es que México queda ahí al lado, pues no se puede ir uno nadando, pero sí queda cerquita, también le retira el apoyo a la isla, y hay entonces un bloqueo comercial. Lo único que no le bloquean a la isla son medicinas y alimentos, ¿bien? Pero vemos que eso se va a ir afectando con los años. Bien, ¿qué va a hacer también Fidel? Va a nacionalizar todas las empresas, incluidas las empresas de los cubanos. En 1960 entonces se va a firmar un acuerdo con los soviéticos y van a llegar misiones técnicas y artísticas, ¿cierto? Que van a educar y que les van a enseñar bastantes cosas a los cubanos. Es de alguna manera como, o sea, Estados Unidos presionando a Cuba, como ve, usted me necesita, yo he trabajado mucho del lado de ustedes, y negándole ciertas peticiones que Fidel tiene. Y Fidel le dice, no, es que si usted a mí no me, usted a mí no me trata como un igual, recuerde que es un nacionalista, más que un socialista, es un nacionalista. Entonces, si ustedes a nosotros nos van a tratar en términos de igualdad, pues nosotros sencillamente también tenemos otro lado que mirar, y cada vez empieza entonces a hablar más con la Unión Soviética. Y la Unión Soviética encantada, porque todavía no había tenido la oportunidad de entrar directamente en la zona, entonces tener relaciones con alguien tan cercano de Estados Unidos en este lado, pues en este hemisferio, va a resultar también muy estratégico para la Unión Soviética. Bueno, inicialmente Fidel va a seguir con el mismo sistema de instituciones que tenía Batista, es decir, son instituciones de un Estado liberal, demoliberal, y por ello va a empezar a crear una transformación hacia un Estado socialista. Para ello entonces hay que cambiar las instituciones, y empieza a crear unos comités para la defensa de la revolución. Bien, lo mismo sucedía en la Unión Soviética, solo que van a tener otro nombre. Su oficio era vigilar que no se diera una contrarrevolución nacional, o sea, dentro de la isla o por fuera de la isla. ¿Qué va a hacer el señor además? Entonces va a censurar y va a acabar con toda la prensa burguesa, es decir, liberal. Entonces va a empezar a dominar, a hacer, eso se les llama censura dentro del mundo liberal, dentro de las ideas liberales, ¿cierto? Entonces va a censurar esa prensa burguesa y solo va a haber prensa oficial. Se eliminó el poder judicial por etapas y se crearon entonces los jueces de voluntad. Pues lo judicial es demoliberal, el poder judicial. Controló las universidades y los sindicatos, porque allí pues es donde la gente más protesta, pues Colombia es una muestra de eso. Los estudiantes y los sindicatos son donde se generan los movimientos sociales más fuertes, entonces él los va a controlar. Nacionalizó los colegios privados, algunos pertenecientes a la iglesia los va a nacionalizar, algunos eran norteamericanos, entonces los va a volver públicos. Eliminó todos los partidos políticos menos el Partido Comunista y empezó a darle cada vez más puestos, entonces las alertas se van aumentando. La CIA empezó entonces a considerar una serie de conspiraciones en contra de Fidel, y obviamente pues con aliados de exiliados cubanos. La estrategia más obvia para apoyar una invasión de exiliados a Cuba, partió también pues una ayuda de la CIA, que eso fue finalmente apoyado por el presidente Kennedy, que ya está en este momento en el 60. Y en 1961, en abril del 61, llegan los exiliados a Bahía Cochinos. Este es el desembarco en Bahía Cochinos. Eran unos exiliados que estaban desorganizados y que no tuvieron ayuda militar de Estados Unidos. Ellos pensaban, o sea, ellos estaban totalmente pensando que iban a tener ayuda militar estadounidense en este desembarco. Resulta que Estados Unidos no los apoya, Estados Unidos está entretenido en otras cuestiones, y solo le aporta a estos exiliados inteligencia, es decir, la CIA les colabora en cuanto a la inteligencia, pero no tienen apoyo militar estadounidense.
Bien, en 1962 es la crisis de los misiles, ¿cierto? Entonces, miren, estamos en pleno contexto de Guerra Fría y les dije que en el 59 la situación en América Latina empieza, en el 62, perdón, en el 59 la situación empieza a empeorar y en el 62 hay uno de los momentos más, de los acontecimientos como más fuertes dentro de la Guerra Fría que tiene que ver con, ay, se me olvidó, lo acabé de decir, la guerra de los misiles, ¿cómo se llama? Bueno, la crisis de los misiles, un lapso. Eso sucede en 1962, por lo tanto, o sea, son los misiles que pone la Unión Soviética apuntando hacia los Estados Unidos. Estados Unidos entonces le pide a la isla, le pide a Fidel que por favor retire esos misiles. Hay unos diálogos, dicen que estuvo a una, o sea, a una llamada que estallara realmente una guerra, una confrontación bélica. Estados Unidos le pide que retire a Fidel, o sea, o retira los misiles o los bloquea. Fidel habla con Khrushchev, que es el presidente de la Unión Soviética, y le dice que por favor retire los misiles. Fidel dice que estos misiles estaban allí sin el permiso del Estado cubano, y entonces lo que hace Khrushchev es retirar los misiles. Lo que Estados Unidos le promete entonces a la isla es que listo, quiten esos misiles y nosotros no invadimos a Cuba y los dejo que ustedes sigan con su ensayo comunista, socialista en la isla y no me vuelvo a meter con ustedes. Recuerden que allá están bloqueados. Efectivamente se retiran los misiles y Estados Unidos no se mete con ellos. En 1961 Cuba emprende entonces una nueva tarea en manos del Che Guevara, que es dejar el monocultivo, pero esto no va a salir muy bien. Ellos aquí están fuertemente aliados, o sea, siempre se ha pensado que la relación de Cuba y la Unión Soviética siempre fue muy estable, pero no fue una relación. A ver, Cuba deja de depender de España, de Estados Unidos y no quiere depender de nadie más. Ahora, el único que comercia con Cuba es la Unión Soviética, nadie más comercia con Cuba. América Latina le cierra las puertas a Cuba porque Estados Unidos primero lo hace, ¿cierto? Obviamente nosotros queremos tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, entonces sencillamente toda América le pone la espalda. Yo sencillamente lo explico como que los cubanos pues tampoco se podían dejar morir de hambre, es una isla que es un monocultivo, es decir, no tienen cómo vivir, no tienen industria, no tienen otros alimentos, entonces necesitan comerciar con alguien. Y allí entonces aparece la Unión Soviética. No obstante, hay que tener en cuenta una cosa, no es una relación de dependencia como muchos la quieren ver, es una relación también de mutuo beneficio, porque no siempre Cuba va a seguir las órdenes que le manda la Unión Soviética. Este es uno de los casos. Entonces Cuba empieza a decir, no, yo no quiero ser un monocultivo, quiero poder, digamos, poderme ser autosostenible en gran medida. Entonces el Che Guevara, que es uno de los encargados de eso, empieza pues como a intentar terminar con esto. La Unión Soviética, la recomendación que les da es dejen así. Ustedes no tienen cómo empezar ese proceso, además no tienen cómo empezar un proceso de industrialización. Siga cultivando azúcar que nosotros le seguimos a ustedes comerciando. Bien, esto hace entonces también que el Che Guevara renuncie y luego el Che Guevara entonces va a proponer otra estrategia. El Che Guevara es una persona bastante idealista, otra estrategia que era eliminar el mercado y los incentivos materiales, y él decía, o sea, que había que condecorar y darle reconocimiento público a las personas que trabajaran, ¿cierto? O sea, no te voy a pagar un salario, sino que simplemente te voy a condecorar y obviamente pues todo lo que tiene que ver con la alimentación y lo que usted necesita para vivir se le va a dar el Estado cubano. Además propone llevar la revolución a todo el continente y recuerden que lo decía también en revolución en el video de Guerra Fría. Entonces el Che Guevara, Cuba participa económicamente en los movimientos y también militarmente en los movimientos de liberación y en la descolonización africana y también en movimientos de liberación del resto del continente. Entonces el Che Guevara no se queda quieto, el Che Guevara, bueno, sale y bueno, ya sabemos que va a morir trágicamente en Bolivia. Bueno, el cultivo de azúcar entonces cada vez va a estar desmejorando dentro de la isla. Castro apoya a Guevara y aumenta el poder de este. Además aumentó su compromiso con la revolución exterior apoyando con armas y entrenamiento. El Che Guevara entonces se va para Bolivia y fue asesinado allá en 1967 y Cuba en estas medidas se va alejando entonces de la marca que ha sido puesta por la Unión Soviética.
pues por Moscú. En el 68 Fidel se retira de la idea de Guevara, entonces vuelve a la ortodoxia soviética, ¿cierto? Cuando ve que no les está funcionando, mejor dicho, como que dicen que sí, los soviéticos tenían la razón, entonces otra vez vuelve a la ortodoxia soviética. Las medidas guevaristas algunas siguieron en pie, y se pidió a los cubanos, por ejemplo, en una ocasión trabajar mucho para alcanzar 10 millones de toneladas de azúcar con el objetivo de mejorar la situación económica de la isla. Finalmente fue un fracaso, ellos querían hacer los 10 millones de toneladas y finalmente logran hacer 8.5 toneladas. Igual esto era ya porque ellos no producían tanto, sí fue, digamos, superior lo que tenían, pero no se habían propuesto una meta demasiado alta. Al fallar entonces ese modelo idealista, Fidel ofrece una renuncia y nuevamente, antes lo había sucedido, Fidel dice, no, yo no estoy como haciendo las cosas exitosamente, renuncia, y varias veces sucede que él no hace elecciones, pero sí es cierto que la gente sale y lo aclama y le pide que por favor no se vaya. Entonces, la política económica se vuelve cada vez más pragmática dentro de Cuba. Entonces, primero, hay unos nuevos sistemas de gerencia y planificación descentralizados. Segundo, mayor protagonismo al sector privado en la agricultura y los servicios. Tercero, paga ligada a la producción. Cuarto, se incrementaría la interacción con Occidente, busca mejorar sus relaciones, por ejemplo, con América Latina. Hay un cambio en lo institucional que tiene que ver, por ejemplo, con que se fortalece el Partido Comunista, se reestructuran los sindicatos y otras organizaciones, se controla más la educación, la comunicación y la cultura. Hay una gran inversión de Cuba en lo que tiene que ver con la educación, con la comunicación, por eso tienen tanto cine y buen cine, y en la cultura, entonces en las artes, en la educación, por ejemplo, tienen excelentes facultades de medicina, también van a invertir mucho en la salud. Bueno, entonces se vuelve Fidel y Cuba, pues el Estado se vuelve cada vez más ortodoxo y recibe fuertes críticas por parte de sus homólogos de otros países, y también críticas internas. En cambio, a esto entonces va a suceder, en respuesta de todas estas críticas, Fidel va a empezar a juzgar y a exiliar a parte de estos que lo critican. Cuba se vuelve entonces dependiente de los soviéticos, con la caída cada vez más dependiente, digamos que sí, se ve forzado cada vez a tener más relaciones con esto. Con la caída de la Unión Soviética a finales, pues ya en los 90, empieza un giro nuevo hacia Occidente, ¿cierto? A intentar mejorar las relaciones con el mundo que lo rodea, y digamos que esto va permitiendo pues como que haya un poco más de apertura. En la década de los 80 muchos cubanos huyen de la isla y se van básicamente para los Estados Unidos, desde donde van a hacer fuertes críticas. En Cuba hay descontento dentro de la isla, hay muchos descontentos, pero no hay grupos armados en contra de Fidel. Yo no he tenido la oportunidad de viajar a Cuba, pero sí conozco mucha gente que ha viajado a Cuba, y sí hay gente que, por ejemplo, a veces hay gente en desacuerdo del régimen, pero también se puede decir que hay una mayoría que está a favor del régimen socialista que hay en la isla, y hasta ahora no han acabado con este régimen. Cuba se sostuvo durante todo este tiempo hasta 2016 bajo la figura de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro se convierte en el héroe nacional de Cuba. También otra cosa que sostuvo, digamos, la presencia de Fidel ha sido como su posición frente a los Estados Unidos, que era bastante fuerte, radical y no se dejaba morir. Y finalmente en 2014, Fidel entrega, no recuerdo en qué año, le entrega el poder a su hermano Raúl, que va a continuar con las ideas del mismo Fidel Castro, aunque ellos tenían ideas muy similares. En 2014 inicia entonces un diálogo durante el gobierno de Barack Obama, un diálogo entre Cuba y los Estados Unidos para restablecerse estas relaciones, y hemos visto desde ese momento, ¿cierto? Ha existido una apertura gradual de Estados Unidos y de la isla con ciertas colaboraciones, y el bloqueo ya no sigue siendo el mismo bloqueo que viene desde 1960. Finalmente, Fidel muere en 2016, esto es un dolor muy grande para los cubanos. Yo sé que nosotros no vemos de pronto mucho sobre eso, pero uno no se tiene que quedar con lo que le presentan en la televisión y uno tiene que empezar a indagar. Entonces ustedes pueden ver los videos de lo que significó la muerte de Fidel Castro para los cubanos, y fue un momento sumamente doloroso. Y a la plaza, o sea, Fidel salía a la plaza a hablar y muchos
lo veían millones de personas encantadas con la figura de Fidel Castro, y cuando muere él también es un acontecimiento a nivel nacional. Bueno, esta es la Revolución Cubana, un largo proceso contado en pocos minutos. Continúo porque si el otro video voy a hablar sobre las ideas o las ideologías que hay previo y durante la revolución. Se ha alargado un aguacero durante yo creo que eso es lo que están escuchando. Una maravilla que esté lloviendo porque ha estado haciendo mucho calor. Entonces vamos a estar viendo qué era lo que pensaban, ¿cierto? Porque no podemos decir que es una revolución socialista, es una revolución nacionalista. Y además va a empezar cada vez, obviamente Castro, previamente a la revolución, está influenciado o tiene ideas socialistas, pero también hay que mirar esa relación con la Unión Soviética como una relación también de beneficio, ¿cierto? Que Cuba necesitaba de alguien. Yo no creo que en el siglo XX y menos ahora en el XXI haya un país que pueda vivir absolutamente solitario sin relaciones internacionales. Bueno, este es el segundo, bueno, realmente es el primer video sobre la Revolución Cubana. Viene otro. Muchas gracias por estar si llegaron hasta acá. Por favor suscríbanse y por favor compartan el video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.